La película El Gran Dictador de Charles Chaplin es una película muy interesante que yo la recomiendo que la vean todas las personas en general, ya que esta película nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a pensar en cómo sufrieron las personas que vivieron en esa época, que fue en las concentraciones, en donde fueron vulnerados muchos derechos de niños, grandes y de todas las edades. Esta película me parece que se debe ver y nos va a ayudar bastante a reflexionar y vamos a tener un criterio más amplio y vamos a entender mejor sobre qué pasó en esta época. Buenas noches, mi nombre es Carla Aldaz y el día de hoy voy a hablar acerca de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin. Es una película que nos presenta con humor los eventos más trágicos, despiadados y crueles que marcaron la historia de la humanidad. Una película que está ambientada en la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde se vivió la peor vulneración a los derechos humanos. El aspecto que a mí más me llamó la atención es que nos permite reflexionar sobre todo lo que la humanidad tuvo que atravesar, como las diferentes dictaduras y persecuciones que sufrían las personas de la época debido al simple hecho de ser diferentes a los demás y tener diferentes ideales. Todos estos hechos marcaron la historia y han logrado que el día de hoy la humanidad goce de una vasta lista de derechos humanos que buscan como un único objetivo el tener una vida digna. Otro mensaje que también es importante y que nos deja la película es el hecho de que nos llama a la unión, debido a que esto nos ayudará a cambiar y a mejorar el mundo, para derrotar a todas aquellas barreras que hoy por hoy no permiten que mejoremos como humanidad, debido a que aún tenemos arraigado ese pensamiento de que ser distinto está mal. Gracias. El Gran Dictador. En esta película, la reflexión o mensaje que nos deja es que sin importar la diversidad, la cultura, la religión o la etnia, todos nosotros somos iguales y por lo tanto debemos ayudarnos unos a otros. Necesitamos de humanidad en cada una de nuestras acciones, apoyando a los grupos vulnerables como niños, a mujeres, mujeres embarazadas, adultos mayores y gente inocente que sufren injusticias cada día en la sociedad. Dejemos de lado la maldad o soberbia y tratemos de vivir libremente en un ambiente tranquilo, de amor y de paz. Con respecto a la primera película, podemos decir que nos habla a manera de sátira sobre los movimientos bélicos que se vivían durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Podemos decir que nos habla sobre la codicia y cómo esta codicia nos hace víctimas de un sistema que es autoritario, que es dictador. Entonces, nos dice o nos hace reflexionar que los seres humanos necesitamos más humanidad. Es por ello que, relacionándolo con salud, todas las carreras que están relacionadas a este ámbito están direccionadas a ayudarnos los unos a los otros, porque son carreras muy altruistas. Entonces considero que como equipo de salud siempre debemos llevar las cosas a la par. Nadie es mejor que otro, todos somos iguales y debemos llevarnos bien para salir iguales como grupo. Unidad 1. Tanto el documento acerca de las definiciones básicas de los derechos humanos y de la película El Gran Dictador nos muestran cómo a lo largo de la historia se han ido dando luchas sociales que permiten que actualmente nosotros como ciudadanos e individuos pertenecientes a una sociedad gocemos de derechos. Es fundamental que cada ser humano reconozca y conozca sus derechos de modo que haga que se los cumpla. En la película nos muestra y nos da un ejemplo de la libertad, el derecho de la libertad que está siendo vulnerado. Cada persona tiene su propia forma de pensar y no tenemos que permitir que nadie, por más poder que tenga, imponga sus ideales de nosotros. Tenemos que hacer que se nos respete. La película El Gran Dictador es una sátira creada por Charles Chaplin hacia Hitler y su gobierno, en la cual se basa sobre la dictadura y el poder que llega a tener la persona y cómo este poder llega a cambiarlos.
provocando que realicen actos inhumanos sobre la población sin tener en cuenta los grupos vulnerables y violando los derechos humanos de cada persona. Aquí nos hace caer en cuenta que si hubiera paz y la persona tuviera sentimiento alguno sobre la población, le importara a la población, no realizaría estos actos tan inhumanos en la cual solo busca el beneficio de él y de su gobierno. Bueno, como reflexión, al terminar de ver la película, puedo decir que se refleja el ascenso de Hitler y sus políticas militaristas y racistas que han desencadenado o han originado la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, en un preámbulo pude escuchar que se habló sobre la Declaración Universal y cómo fue considerado como un desconocimiento y desprecio de los derechos humanos y han originado una barbarie en la conciencia de la humanidad. También puedo decir que actualmente existen historiadores que a pesar de las evidencias y testimonios niegan todo lo que es el exterminio contra los judíos. Y aquí se pudo apreciar claramente que hubo una violación contra sus derechos, en este caso el derecho de la vida. Mi reflexión acerca de los derechos humanos vistos en la unidad 1 es que los derechos humanos son universales. Todos tenemos derechos desde que nacemos, derecho a la vida, a la salud, a la educación, a recrearnos, a ser felices desde niños. También tenemos que así como nos nacemos con derechos humanos, tenemos obligaciones que cumplir y debemos cumplirlas a rajatabla, ya que estas están ligadas con la Constitución. Si no las cumplimos, podemos tener una debida sanción. Relacionándola con la película, puedo destacar que en la película nos habla mucho sobre nuestros derechos. Nos dice que nosotros como población tenemos toda la facultad de alzar la voz y pedir que no se vulneren nuestros derechos. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Elizabeth Molina. La reflexión que esta película me deja es que nadie, por más poder que tenga, puede discriminar a nadie por la religión, creencias, condición social o sexo, ya que por el simple hecho de ser seres humanos, desde el momento de nacimiento somos poseedores de estos derechos que nos amparan y nadie puede violar estos derechos humanos. Por lo tanto, la prevención de violaciones de derechos humanos es una parte fundamental que debemos realizar todas las personas y no ser cómplices de estas violaciones. El Gran Dictador. Una película que encierra un profundo mensaje hacia la humanidad en sí. Cuando en los años de 1940, como nos muestra la película, a puertas de iniciar la Segunda Guerra Mundial, además de transitar por una crisis política, una persona con criterio transparente da una luz hacia la libertad, frente a la tremenda opresión que realizaban los nazis en contra de un grupo de personas. Simplemente juzgado por las características que tenía ese pueblo, por sus rasgos, por sus costumbres, personas vulnerables y tal vez con menor poderío, pero vemos que solamente basta de un líder con un espíritu de conciencia para ablandar las conciencias de muchas personas y así luchar por los derechos que se han pisoteado, sobre todo por el odio de ciertos hombres que solamente ambicionan el poder, pasando por encima de la dignidad de las personas y también del pueblo en sí. El Estado es el encargado de proteger todos nuestros derechos y que estos sean cumplidos por todas las personas y también respetados sin distinción alguna. En la película El Gran Dictador podemos observar que existe distinción para que los derechos sean aplicados. En unas personas sí pueden ser aplicados y en otras no. En este caso vemos que una persona de alto rango que se supone que debe proteger a todas las personas sin distinción alguna no lo hace. Y lo único que hace es desfavorecer a los judíos, crear leyes que lo único que hacen es violentar los derechos de estas personas discriminadas. Cuando esto no debe ser así, el Estado lo que debe hacer es proteger a todas las personas, sin importar su género, sus creencias o su etnia. En cuanto a la reflexión de la película El Gran Dictador, creo que más allá de la comedia o la crítica a los fascistas, nos deja el gran mensaje esperanzador de un mundo lleno de paz, libre de violencia
y sobre todo que fomente la democracia. Igualmente, cuando miraba esta película me acordaba del dicho que dice: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Creo que es perfecto porque mientras tú eres el que ordenas, el que dices hagan esto, voy a hacer esto y no me perjudica, está bien. Pero ¿qué pasa cuando se invierten los papeles? No nos va a gustar que nos lastimen o nos hieran. Y es lo que pasó, porque si yo quiero que me traten bien, yo quiero que respeten mis derechos, yo también debo respetar los derechos de la otra persona. Bueno, mi opinión sobre la película El Gran Dictador de Charles Chaplin es que en realidad esta película nos mete en el contexto de los derechos humanos. Es como un resumen de todo lo que hemos leído en esta primera unidad. ¿Por qué? Porque esta película en sí nos muestra cómo antes eran las personas tratadas. Antes no existían los derechos y por eso es que hubo una gran masacre. A los judíos no se los veían como personas solo por ser judíos. Pero vemos que después de la creación de los derechos humanos, todas las personas somos iguales. No importa quién seas, no importa tu estatus social, tu sexo, tu raza, tu religión, no importa nada. Eres una persona, eres un ser humano al cual se lo debe respetar. Y esta película nos hace ver cómo era antes y cómo es ahora. Nos hace reflexionar este cambio que ha habido en el mundo, en el cual todos podemos ser iguales y no tenemos una discriminación. Eso, gracias. Muy buenas tardes. Como resumen o análisis de la película que acabo de evidenciar, nos ayuda a reflexionar de cómo antiguamente, bueno, hasta en la actualidad, la riqueza, ese imperialismo de ciertas personas hacia las personas vulnerables afectan de manera considerable. Y sobre todo a las personas que de bajos recursos o que no tienen esa potestad de poder defenderse por sus propios medios ante esa jerarquía, se podría decir, ¿no? Que en la actualidad también se está evidenciando. Mi nombre es Jocelyn Torres y les voy a dar mi reflexión sobre la película El Gran Dictador. Esta película nos narra la historia de un dictador que es capaz incluso de arriesgar su vida con tal de que la democracia no llegue al país que oprime con tanto placer. Esta película nos ayuda mucho a reflexionar, no solo por el tema político que abarca, sino que más allá de eso, por las diferentes formas que nos va mostrando a lo largo de la misma, como son también la ambición que tiene la persona y también el odio. Esta película nos propone los gobiernos de Adolf Hitler y también de Benito Mussolini. Para mí esta película es un canto a la esperanza, un canto a la democracia, la paz y la libertad. Además, es un recordatorio de que nuestra libertad no está garantizada, de que aún hay dictaduras en muchos países y debe valorarse la libertad que nosotros tenemos. E incluso aquí podemos hacer énfasis en los derechos humanos que debemos respetarlos y garantizarlos. El Gran Dictador. La película nos puede mostrar todo lo que ha pasado en nuestra humanidad desde hace mucho tiempo atrás, donde las guerras, la lucha interminable contra la libertad de expresión, contra la esclavitud, ha permitido que hoy en día se exista o se regularice la conducta o las acciones de todos los seres humanos para poder vivir en un ambiente de armonía y sobre todo que cada uno pueda sentirse libre de poder hacer y realizar las cosas que uno desea siempre y cuando uno jamás afecte o esto haga el mal a una persona de la sociedad.